Hola, bienvenido a nuestra clase número 8 de Pesher Online. Vamos a entrar directo porque hay bastante que decir sobre este tema. La doctrina del pecado tiene por título amartiología. Nuevamente es un conjunto de palabras. Esta es la palabra griega para pecado. Y es importante entender que el tema del pecado es algo supremamente importante en la Biblia, en la historia de la humanidad, en nuestras vidas. Y la Biblia profundiza en sus causas y también en la solución. Es decir, el pecado tiene la consumación del pecado como tal, pero también tiene una previa y también tiene un post-pecado. Hablemos de consecuencias. Entonces, el pecado no solamente ocurre y pasa, sino hay una tentación, algo previo, ocurre el pecado y luego vienen todas las consecuencias. Vamos a hablar un poco de eso en esta clase del día de hoy. Que el pecado, la explicación, el concepto más literal del pecado significa errar al blanco. Esta palabra pecado en el original hace referencia a estos tiros al blanco, donde el centro es el lugar correcto y todo lo demás que no sea el centro es pecado. O sea, no atinamos al blanco. Y esto hace referencia a que si no atinamos al blanco, el blanco es el propósito de Dios y todo lo demás es desviarnos de ese propósito. Por lo tanto, un concepto 100% bíblico es estar fuera del lineamiento o del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es pecado, caminar fuera del propósito de Dios. Ahí vienen otros conceptos más de escuelita dominical, como que pecado es mentir, que pecado es todo lo que le desagrada a Dios, pero el más apegado a pecado es alejarnos del propósito de Dios. Habitualmente relacionamos el pecado con un crimen o un asesinato grave, pero debemos entender que todo lo que nos aparta del propósito de Dios es pecado. Perdón por ser muy reiterativo con esto, porque no necesariamente debes ser adúltero, fornicario, borracho, mentiroso, qué sé yo, tener algún vicio para considerarte pecador. Mentir es pecado. Coger $1 que no te pertenece es pecado. Qué sé yo, algo más leve, chismear es pecado. No lo sé, hacer algo incorrecto en una fila del banco o en un trámite burocrático también es pecado. La Biblia nos habla sobre el pecado y nos refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron o pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hay un nivel divino y cuando nosotros pecamos, en vez de acercarnos a este nivel divino, nos empezamos a alejar y somos destituidos de esta gloria. La palabra, la frase gloria de Dios, incluye el pensamiento de absoluta perfección. Todos los hombres son culpables de pecado. Tú que estás viendo este video, yo que estoy delante de esta cámara, somos pecadores. Pecado también es transgredir la ley de Dios, es decir, pasarla por encima, evitarla, romperla. Eso también es pecado. Pecado es rebelión contra la ley de Dios, es decir, Dios mío, yo no quiero obedecerte, yo estoy mejor como estoy, así que me rebelo, te doy la espalda. Pecado también es impureza moral, que dentro de nuestros corazones haya algo que no haya sido confesado, que esté trayendo algún tipo de impureza a nuestras vidas. Pecado también son nuestros pensamientos, ¿ok? Pensamientos, en nuestra mente podemos también pecar. Jesús dijo que si tú ves a la mujer de tu prójimo, a la esposa de tu prójimo, y codicias a ella en tu mente, es decir, la deseas carnalmente, ya estás pecando. Por lo tanto, hay pecados en pensamiento, en palabra, en obra, en acción e incluso en omisión, porque la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta por pecado. ¿Cuál sería un pecado de omisión? Quizás yo puedo defender a alguien de una causa injusta y mi silencio lo perjudica. Eso es omitir. Yo sé algo que puede ayudar a alguien para no estar en ese problema, pero yo al callar estoy pecando de omisión, por ponerles un ejemplo. El origen del pecado.
El pecado tiene dos orígenes, uno en el cielo y otro en la tierra. Aunque el pecado en el cielo se lo relata de una manera muy poética, los entendidos en Biblia y los maestros de Biblia han llegado la mayoría a la conclusión que se trata de la rebelión en el cielo del ángel de luz, Lucifer, Luzbel, a los designios de Dios. Y aunque esto se relata en Isaías, entendemos que temporalmente esto ocurrió mucho antes incluso de la creación del mundo, porque ya para Génesis 1, 2 y 3 ya había maldad, la serpiente, por lo tanto esto tuvo que haber ocurrido mucho antes. ¿Qué nos dice el texto bíblico de Isaías 14, 12 al 14? Prestan atención a lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es interesante entender que este relato del profeta Isaías arranca como una corrección a un rey en Babilonia, un rey terrenal. Pero luego como que el tinte de esto pasa a un plano espiritual y habla de poder, de autoridad, de rebelión y a dónde es enviado. Y se llega a la conclusión que este es uno de los relatos donde se nos cuenta qué fue lo que ocurrió con Satanás antes de ser Satanás y cómo esto afectó o cómo esto reveló el pecado original o el primer pecado en el cielo. Básicamente ambos pecados, tanto en el cielo como en la tierra, fueron el pecado del orgullo. ¿Por qué el pecado del orgullo? Presten atención una vez más a lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Aparentemente Lucifer tenía el deseo de ocupar el trono de Dios. Sentía que tenía la capacidad y la autoridad para ser igual a Dios. Orgullo es creer que no necesitamos de Dios. Por eso el pecado del orgullo muchos de nosotros lo experimentamos constantemente. Constantemente pensamos y creemos que no necesitamos de Dios cuando no es así. El primer pecado en la tierra muy seguramente es un poco más conocido. No nos vamos a tomar el tiempo de leerlo, pero conocemos que Dios dio instrucciones en Génesis 3 que todo el árbol, que de todo árbol del jardín podían comer menos de uno en particular, porque ciertamente el día que coman de ese árbol morirán. Y Satanás, como es campeón en la intención de Dios tergiversarla, la intención de Dios cambiarla, la intención de Dios hacerla diferente, convence a Eva de que la intención de Dios era robarle algo a Eva y la convence de que sí podía comer, y eso llevó a que los ojos de Adán y de Eva sean abiertos, conocieran el bien y el mal y se dieran cuenta que estaban desnudos. Como parte no de esta clase, sino de consecuencias del pecado, una de las consecuencias del pecado es que el pecado nos quita la pureza, la inocencia. El pecado nos abre los ojos a circunstancias o situaciones que antes para nosotros eran de completa inocencia. Y uno de los ejemplos quizás mucho más sencillos de poder explicar es para las personas que de alguna manera luchan con temas sexuales, de pornografía, de contenido inapropiado en internet. La persona que constantemente está pecando con este tipo de cosas, su mente es dañada, deteriorada, y todo lo sexualizan. Entonces, las personas que luchan constantemente a todo le ven el doble sentido. A las mujeres las miran como un objeto, todo lo sexualizan. Si alguien hace algún gesto, se lo considera obsceno o poco masculino o con alguna inclinación homosexual, porque de todo lo que están viendo ya su inocencia no es lo mismo. Entonces, si a lo mejor dos hombres se dan un abrazo, ya le dan una connotación
homosexual, porque eso es lo que está en su mente. Ya no se lo ve de una manera inocente, ya no se lo ve de una manera genuina, como el abrazo genuino de cariño, de aprecio y de amor de dos amigos. Eso ocurre con el pecado. El pecado nos roba la inocencia, el pecado nos abre la puerta a otras cosas, y el pecado de Eva, al igual que el pecado de Satanás, era el orgullo. Quiso ser igual a Dios, ¿no? Satanás le dijo, es que Dios sabe que el día que comas del fruto serás igual a Él, conociendo el bien y el mal. Ambos pecados son similares. Consecuencias del pecado, porque el pecado tiene sus consecuencias. El primero y más doloroso es la ruptura de la comunión con Dios, pérdida de la inocencia. Ya te mencioné ejemplos de cómo perdemos la inocencia. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes también estaban desnudos, pero no era evidente para ellos. Y se escondieron y trataron de huir. Muerte y pérdida de bendición. No todos los pecados traen muerte, pero la mayoría de ellos sí. Pecados que traen la muerte puede ser un desenfreno en tu vida sexual por contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. También puede ser pecado con drogas o vicios, porque eso también puede traer la muerte. Pero no necesariamente la muerte, hacemos referencia a la muerte física. La muerte puede ser también una muerte espiritual. Morimos al pecado cuando nosotros nos exponemos. El pecado mata un área de nosotros y rompe la comunión con Dios. Y por sobre todo, pérdida de bendición. Es importante que entendamos que el pecado nos aleja del plan de Dios y también nos cierra puertas. Otro resultado del pecado, la naturaleza pecaminosa es transmitida a toda la raza humana. Un tema también que genera un poco de controversia doctrinal es si las personas nacimos buenas o malas. Y la respuesta bíblica más acertada es que todos nacemos malos, porque todos nacemos con una inclinación constante y una tendencia al pecado. Yo tengo a mis hijos que son pequeños, que los estamos encaminando, y los que tienen hijos pequeños conocerán y podrán dar fe de esto, que el niño constantemente quiere hacer cosas malas. Por su inocencia sí, pero esa es su inclinación. Quiere meter los deditos en los tomas de corriente cuando no debe hacerlo. Quiere por inercia lanzar juguetes. Quiere por inercia jalarle el cabello a su hermano. Creen que eso es divertido. Y uno como padre le dice, no metas los dedos ahí que te va a pasar esto. No le hagas hacia tu hermano. No lances esto. Esto no se hace así. La inclinación al pecado está desde nuestras edades más tempranas. Y por eso es importante que las personas de la familia podamos encaminar a los más pequeños. Adán desobedeció a Dios, se convirtió en pecador y todo eso fue transmitido a la raza humana. De esta manera, la naturaleza pecaminosa y más tarde la condición de pecador se fue apoderando de toda la humanidad y trajo maldición a las personas, trajo maldición y consecuencia. Lo bueno de todo esto, además del dolor y la tragedia, es que así como el pecado vino por un hombre, el pecado fue limpio también por un hombre. Si por Adán vino el pecado, por Cristo fuimos purificados. El hombre moderno trata de explicar que nuestra depravación es solo fallas humanas y errores. Es importante entender que el pecado solo trae dolor, muerte, sufrimiento a nuestras vidas. Es importante que entendamos que el pecado solo trae inconvenientes a nuestras vidas. La pena por el pecado es la muerte, pero también tenemos consecuencias en este mundo. También pagamos el precio de nuestros pecados, de las consecuencias de ellos en este mundo. Ahora, quiero que entiendas este concepto. Dios nos perdona, nos purifica, nos permite acercarnos a Él, pero la consecuencia de nuestro pecado, en la mayoría de los casos, no es borrada. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo le disparo a alguien y esa persona muere, aquí en Ecuador son creo que 25, 30 años de cárcel por asesinato en primer grado, culposo. Entonces, yo lo mato, Dios me libre, por cierto, pido perdón a esa persona, le pido perdón a Dios, Dios me perdona, restablezco mi relación con Él, pero la consecuencia de mi pecado se va a mantener. Muy seguramente voy a tener que estar encerrado
X cantidad de años. Entonces, quiero que entiendas que aunque Dios limpia y purifica nuestro pecado, las consecuencias terrenales van a permanecer. Las consecuencias de una vida sexual desordenada, las consecuencias de crímenes, las consecuencias de robo, las consecuencias de vicios. Por eso es importante cuidarnos del pecado, porque Dios nos restituye, nos cambia, pero las consecuencias aún permanecen. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase sobre la doctrina del pecado. No avances hasta completar tus tareas. Nos vemos en la clase número 9, que es la doctrina de la salvación. Que Dios te bendiga.